Damos paso entonces al webinar de este mes del capítulo español del American College of Surgeons. Ya te digo, aunque algunos miembros del capítulo pues compaginan la actividad privada con la pública, lo cierto es que la gran mayoría centran su actividad en hospitales públicos y muchos de ellos pues adscritos a universidades también públicas e institutos de investigación pues que conjugan fondos públicos con unos en su base estructural y otros además obtenidos por los propios investigadores, ¿no? Pero lo cierto es que la aparición de los grandes grupos sanitarios y de las universidades privadas pues ha supuesto un cambio radical en este escenario, ¿no? Pues de eso queremos hablar, ¿no? Y hemos titulado este webinar pues como reflexiones sobre el estado actual y perspectivas de futuras del modelo sanitario nacional. Y para desarrollar este webinar le hemos pedido al doctor Emilio de Vicente, miembro del capítulo y uno de los más reputados cirujanos del ámbito de la cirugía patobiopancreática, y que ha vivido las dos perspectivas, primero desde el Hospital Universitario Ramón y Cajal y ahora como director del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario en Madrid San Chinarro y también del Centro Oncológico Clara Campal, que coordinase este webinar. Y la verdad es que ha conseguido confeccionar lo que en términos taurinos diríamos un cartel de relumbrón, y donde el doctor Yelpo y yo ejercemos el papel de sobreros. O sea que le doy la palabra al doctor de Vicente para que haga las presentaciones oportunas. Muchas gracias, Emilio, por la organización. Bueno, muchas gracias a vosotros. Yo soy un auténtico admirador del Colegio Americano de Cirujanos. Soy miembro desde el año 1989, pues soy de los más veteranos, y siempre para mí ha sido un punto de referencia desde el punto de vista médico, profesional, y yo diría que hasta ético. Gracias también a vosotros por permitirme la oportunidad de moderar este webinar, y me pareció muy buena la idea que sugeriste sobre la posibilidad de invitar al doctor Juan Abarca. El doctor Juan Abarca, yo no puedo hacer una presentación porque es evidente que soy una persona que llevo muchos años a su lado, trabajando con él. Me siento absolutamente orgulloso de la actividad que desarrollo en un proyecto que iniciaron sus padres hace muchos años y que él junto con sus hermanos continúa. Un proyecto en el cual yo me siento absolutamente identificado desde cualquier punto de vista, y por tanto cualquier tipo de comentario que pudiese hacer sobre él, pues se iba a notar claramente mi debilidad por la persona y sobre todo por la actividad profesional que desarrolla. Creo que es una persona que desde hace 5 años salió más a la luz pública a través de las múltiples comunicaciones que él establecía en las redes sociales en aquella penosa etapa de la pandemia. Después lo ha seguido haciendo y ha seguido introduciéndose en temas fundamentalmente del sector salud, pero a veces incluso no del sector salud, y siempre con un juicio claro, conciso. Se podrá estar de acuerdo o no, pero tiene una tremenda claridad de las ideas y sobre todo no solamente plantea el diagnóstico de los problemas, sino que plantea las soluciones. Y esto hoy por hoy en nuestro país no es fácil de encontrarlo. Por tanto, para mí es una auténtica satisfacción, Juan, que estés aquí con nosotros, y como moderadores van a estar, además del doctor Luis Grande, como gobernador del capítulo español del capítulo español del Colegio Americano de Cirujanos, doctor Yelpo, también conoce bien este medio hospitalario, puesto que estuvo trabajando con nosotros un número importante de años, que es secretario del citado capítulo, el doctor Antonio Alarcó, que viene en su doble condición de profesional de la medicina, de una persona que ha ejercido con mucha brillantez su trayectoria profesional en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife, experto sobre todo en trasplante de páncreas, donde desarrolla una importante actividad, y también en su condición de senador que yo creo que ha sido durante 1 o 2 legislaturas y por tanto conoce también perfectamente este sector. Y la doctora Yolanda Quijano, que es codirectora del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario San Chinarro. Si os parece, se trata de que, Juan, tú nos expongas tus criterios sobre cuál es el estado actual y cuáles son las perspectivas futuras del modelo sanitario nacional. Y luego, en mi opinión, debería ser un diálogo abierto, porque estoy convencido
que va a haber muchísimas preguntas o muchas inquietudes que se nos van a surgir después de verte. Juan, gracias de verdad por venir y por estar con nosotros. Bueno, pues al revés, el honor es mío, ¿no? Cuando me lo dijiste el otro día, pues me sonó muy rimbombante. Yo te lo agradezco muchísimo, Emilio. Sabes que, bueno, la relación nuestra contigo, con Yolanda, con todo el equipo de cirugía desde el año 98 que nos conocemos, pues no puede ser más intensa y más fraternal, ¿no? Y hemos hecho lo que hemos hecho gracias, entre otros profesionales, a vosotros, ¿no? Y por tanto, nuestro agradecimiento. Como familia y como médico yo, pues es inmenso, ¿no? Porque si no, yo creo que tenemos un modelo diferente que además, bueno, pues hemos podido demostrar que se pueden hacer las cosas pensando en los pacientes y eso ha sido gracias a todos, a los profesionales que tenemos, ¿no? Entre ellos, vosotros sois de los más, bueno, pues eso, la punta de lanza, ¿no? Tanto desde el punto de vista profesional como sobre todo desde el punto de vista personal. Bueno, entonces, y bueno, por tanto, muy agradecido a la oportunidad que se me brinda de poder explicar. Me han pedido que haga una presentación bueno, de mi visión, de lo que yo creo que eh, lo que está ocurriendo en el Sistema Nacional de Salud y cómo se puede intentar mejorar, que para mí, o sea, reformar habría que darle la vuelta por completo porque está en una situación, tal y como muestran los indicadores, de deterioro sin freno. Se está muriendo poco a poco, ¿no? Con lo que ello implica, que es que cada vez se aleje más de las posibilidades que permite la ciencia y la tecnología para los pacientes. Y luego, bueno, pues voy a intentar también en otro ratito corto explicaros un poco las bases de nuestro modelo sanitario, en qué consiste y cómo lo hemos llevado a cabo durante todos estos años y por ahora pues lo seguimos llevando a cabo, ¿no? Entonces hay una presentación, como soy muy torpe, no soy capaz de manejar yo, entonces si me la podéis compartir, pues Ahí vamos. yo creo que no podemos saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro sistema sanitario si no somos capaces de hacer un pequeño repaso de dónde venimos, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando. O sea, es imposible saber las necesidades que tiene si no somos conscientes de dónde parte, ¿no? Eh, en Europa hay dos grandes sistemas sanitarios, ¿no? Por empezar por el principio, muy rápido, uno que se llama el sistema Bismarck, que es el sistema original, que tiene su origen a finales del siglo XIX, que se basa en un modelo de financiación del Sistema Nacional de Salud, de los sistemas sanitarios, en base a las prestaciones, en base a las cotizaciones sociales. Y este es el típico sistema, es el que está en Alemania, es el que está en Francia, son sistemas en los cuales suele haber copago asistencial, son sistemas que no tienen atención primaria, son sistemas en los cuales suelen ser más caros porque no hay ese filtro de la atención primaria, hay competencia entre la sanidad pública y la sanidad privada porque el Estado, hay una diferenciación entre el financiador y el provisor. Y ese es el modelo Bismarck, que es el original, y luego hay otro modelo, que es el modelo Beveridge, en el cual la financiación, que tiene su origen en Inglaterra, en la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de que no había cotizaciones por la guerra, entonces se decide que que el sistema sanitario se tiene que financiar directamente a través de los impuestos, ¿no? Y es un sistema en el cual está basado, el eje central es la existencia de una atención primaria, la existencia de que el Estado es propietario de un sistema nacional de salud, en el caso de Inglaterra, como todos sabéis, es el NHS, el National Health Service, de que es un sistema en el cual está financiado por impuestos, no suele haber copagos para la actividad sanitaria, solamente como mucho copago farmacéutico. Pero bueno, la verdad es que en los últimos años, a raíz de las presiones o de los movimientos de la promoción del estado del bienestar en la sanidad desde la Unión Europea, tanto uno como otro pues van confluyendo y al final pues los dos son sistemas universales, es decir, aunque se financie con las cotizaciones sociales en Francia, la verdad es que también hay un alcance universal en Francia, ¿no? Pero esto es importante porque nosotros hemos venido de un sistema Bismarck, hemos pasado a un sistema Beveridge. ¿Y eso qué implica? O sea, todo esto tiene su origen en el año, o sea, el punto de partida se puede considerar el año 1963,
hasta el año 1963, por una parte, estaba el Estado solo se encargaba hasta ese año solo se encargaba de lo que era la salud, la promoción de la salud pública y del control de las enfermedades infectocontagiosas, básicamente. Y todo lo que tenía que ver con la asistencia sanitaria venía vinculado a una cosa que se llamaba el SOE, que era el seguro obligatorio español, que estaba vinculado a cotizaciones sociales. Entonces, Franco en el año 63 decide que el Estado tiene que dar asistencia sanitaria individual. Y decide que además el Estado tiene que hacer una serie de inversiones, tiene que hacer inversiones en la provisión sanitaria pública. Ya estoy en la siguiente, en la provisión sanitaria pública, y tiene que comprar hospitales. Entonces, en el año 63 nace lo que es la ley general lo que es la ley, lo que se llama em, la ley de bases de la seguridad social, que es el origen de la seguridad social tal y como la conocemos en el momento actual, ¿no? Eh, en este momento hay 1.000 hospitales privados y 100 y 600 hospitales públicos, ¿no? De los cuales solo 125 son hospitales que pertenecen a las diputaciones o hospitales que pertenecen al Ministerio de Educación o que se dedican a la asistencia sanitaria general a través de la beneficencia. Solo 125, 1.000 eran hospitales privados. Entonces, claro, ¿eso qué quiere decir? Que eso implica que bueno, en los años 60 es cuando empieza la construcción de las famosas ciudades universitarias y se hace el Hospital de la Paz, se hace el Hospital de Valdesillas, se hacen hospitales que Franco va mandando, o sea, generando esa red, pero claro, una red que claramente parte de un principio que era un principio de la falta de recursos del sistema sanitario público, ¿no? Y que ha condicionado que de alguna forma la colaboración público-privada era absolutamente, siempre ha sido consustancial y forma parte de la idiosincrasia de nuestro sistema de salud. Por mucho que haya quien no lo quiera ver o no lo haya querido reconocer, ¿no? Porque siempre se ha entendido que la colaboración público-privada o la sanidad privada era una especie como de amenaza, ¿no? Para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, de la sanidad pública, ¿no? Además, Franco en el año 63 es cuando crea también el régimen estatutario, es decir, esto que ahora dicen tanto los progresistas pues viene o sea, del Estatuto Marco. España es el único país civilizado en el cual los médicos siguen siendo funcionarios. Y bueno, y creo que es uno de los grandes males que tiene hoy por hoy nuestro Sistema Nacional de Salud, como luego veremos, ¿no? De ahí llega la Constitución del 78. La Constitución del 78, el artículo 43 garantiza, bueno, dice que se garantiza como derecho a la protección de la salud. Y ahí se establece un debate de muchos años entre los partidos más conservadores y los partidos más de izquierdas, por ver si ese derecho a la protección de la salud se hace en base a un modelo Bismarck o un modelo Beveridge, ¿no? Ganan las elecciones en el año 82 los socialistas y se configura al final la Ley General de Sanidad actual, que consolida de alguna forma el paso del sistema Bismarck al sistema Beveridge, y sale una ley en la cual pues, está caracterizada por la financiación a través de los impuestos, la universalidad, la equidad, la accesibilidad, la efectividad, es decir, una serie de criterios que hoy por hoy se supone que siguen vigentes, ¿no? El problema es que el 74% de los artículos de la ley vigente, de la Ley General de Sanidad, ya estarían obsoletos o no tendrían aplicabilidad, ¿no? Ya en el año 91 hay un informe que se llama el informe Abril, en el cual ya se empieza a anunciar, oiga, esto no va a funcionar muy bien porque vamos hacia un entorno de envejecimiento y de policronicidad y no tenemos un sistema sanitario que esté adaptado para estos cambios, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. En el año 2003 es con el gobierno de Ana Pastor, donde intenta poner un poco de orden a todo esto con el fin de las transferencias a las comunidades autónomas, y crea la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que lo que pretende precisamente es, entre otras cosas, que se fortalezca la cohesión y la calidad de la coordinación del Sistema Nacional de Salud, pero como muchas cosas quedaron sin desarrollar, entre ellas una que ha sido absolutamente fundamental, fue el artículo 14, que pretendía generar
que era en la ley, era un artículo que de alguna forma lo que decía era que había que intentar financiar los servicios sociosanitarios compartidas, como venía haciéndose en Europa y como hasta ese momento se estaba haciendo en Cataluña, que fue la única comunidad que de alguna forma promovió una iniciativa que pretendía, o sea, que financiaba tanto desde el Departamento de la Consejería de Derechos Sociales como desde el Departamento de la Consejería de Sanidad, lo que eran los hospitales de media y larga estancia. De hecho, Cataluña crea o sea, en el año 83, crea un programa que se llama Vida a los Años, que lo que hace es incorpora eh, de los 53 hospitales de media y larga estancia privados que hay en Cataluña, 51 los incorpora al servicio público sanitario. Hasta tal punto es así que en el momento actual, de los 120 hospitales de media y larga estancia que hay en España, 69 están en Cataluña, ¿no? Es la única comunidad que en ese sentido ha hecho algo para intentar adaptarse a esa transformación demográfica que ha sufrido la población, ¿no? Luego, el sistema se va más o menos se va más o menos defendiendo, pero se va más o menos defendiendo hasta que llega la crisis económica, ¿no? La crisis económica con el gobierno de Rajoy, que se ve obligado o se produce un reajuste presupuestario. Se ajusta el gasto al presupuesto que habitualmente venía siendo entre 15 y 20 mil millones más el gasto que el presupuesto, como pasa ahora, por cierto, más o menos. Pero claro, eso hace que no se recupere el presupuesto en cifras absolutas del 2008 hasta el año 2018. Ahí es donde yo digo que España se pierde la revolución tecnológica, porque si os acordáis, esos son los años en los cuales empieza a acelerarse de alguna forma la renovación de todas las máquinas, ¿no? Y es cuando llega a nuestro país, que todo llega a través de la sanidad privada y de manera inicial, las resonancias, los aceleradores de la radiofrecuencia, todo lo que era la gran tecnología, y si os acordáis, tuvo que venir Amancio Ortega para donar todos los aceleradores al Sistema Nacional de Salud, porque todavía había algunos hospitales públicos que tenían aceleradores que eran bombas de cobalto, ¿no? Y hasta que no llegó la pandemia, con los fondos COVID, no se pusieron en marcha, por ejemplo, el plan INVEA de 800 millones de euros, que lo que ha pretendido en el año 2021 y 2022 ha sido renovar las resonancias, todas las resonancias. Es decir, que el nivel de obsolescencia al cual llegó el Sistema Nacional de Salud, pues tenía cifras muy preocupantes, ¿no? Y todo esto en un entorno en el cual cada vez, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Es decir, el mito de que teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, en intenciones, en alcance, en pretensiones, es una realidad, pero ya el Euroíndex del año 2018, que mide indicadores homogenizados en la OCDE, salíamos el 19 de 35 países, ¿no? Hombre, que teniendo en cuenta que en España que en el mundo hay 200 países, pues no deja de ser uno de los mejores países del mundo. Pero yo creo que es mucho menos de lo que realmente podíamos esperar y que claramente hubo un deterioro, se iba produciendo un deterioro progresivo tanto en las prestaciones, que además cada vez todo eso de la equidad y de la igualdad, como porque nosotros teníamos un sistema Beveridge adulterado, porque el sistema Beveridge, por una parte de un sistema nacional de salud muy fuerte en cuanto a recursos, y aquí cuando se establecen las discusiones sobre qué modelo y cuál es el papel que tiene que tener la sanidad privada, como no había recursos suficientes, incluso en ese momento se hablaba de cartera de servicios básica y complementaria. Se decía que la privada tenía que encargarse de la complementaria. La complementariedad también venía en un momento determinado porque obviamente la capilaridad que podía tener en ese momento la sanidad privada pues era mucho mayor, o permitía que la sanidad pública pudiera llegar hasta el sistema sanitario público, pudiera llegar hasta donde no tenía recursos. Es decir, que lo que pasa es que luego, bueno, pues por ese proteccionismo que siempre hubo hacia la sanidad, hacia el Sistema Nacional de Salud, la joya de la corona, bueno, pues todo lo que pudiera venir de alguna forma del sistema privado, pues siempre se tomó, por decir, pues como si fuera una especie como de amenaza, ¿no?
Y de hecho, yo estoy muy a favor de la colaboración público-privada, no precisamente, no esencialmente de la gestión privada de la sanidad pública. De hecho, nunca hemos ido a ninguna concesión, porque creo que como la demanda es ilimitada, todo tiene que reinvertirse en el sistema público, ¿eh? Todo tiene que reinvertirse en prestaciones para los pacientes, pero lo que está claro es que la colaboración público-privada a nosotros como operadores privados nos obliga a mirar más allá de los números, de los resultados económicos. Tenemos que velar por la calidad, intentar mejorar nuestra cartera, nuestro alcance y nuestra cartera de servicios, y a la sanidad pública le debería de fomentar la competitividad, la competencia, la productividad, pero desgraciadamente en vez de el sector público, en vez de contagiarse con eso, pues se ha blindado y ha mantenido durante muchos años pues ciertos mitos, ¿no? Pues eso, que es la sanidad pública privada, pues lo grave lo derivaba a la pública. Bueno, pues depende de dónde, como también en un momento determinado un hospital comarcal tiene que derivar un paciente un paciente grave a otro hospital público, ¿no? Esto es una cuestión de masa crítica de población, ¿no? De hecho, nosotros en Madrid tenemos 9 hospitales que trabajan como uno solo. En complejidad competimos con cualquier hospital, pero no podemos competir en excepcionalidad, ¿no? No podemos poner nunca en marcha un servicio como puede tener el Hospital de Quemados de la Paz, porque es referencia nacional para 50 millones de habitantes, ¿no? Pero por complejidad, yo creo que el sistema público, el sistema privado, pues en función de la masa de población que maneje, pues puede trabajar perfectamente. Y como ejemplo lo tenemos el equipo de San Chinarro de cirugía, que yo creo que tiene de las series más importantes que hay de cirugía pancreática y hepática, ¿no? Bueno, entonces, esto es hasta la pandemia, y la pandemia lo que ha producido, como todos sabemos, bueno, lo que ha producido ya lo sabemos, ¿no? 120.000 muertos y sobre todo lo que ha acelerado es ese deterioro que se estaba produciendo de una manera progresiva, silente del Sistema Nacional de Salud, pues de repente pues se ha roto completamente, ¿no? Y yo creo que el máximo lo pasa es que, claro, dice que, o sea, para mí el caso más, o sea, lo más grave de toda la pandemia no fueron los 120.000 muertos. Eso pues fue de una gravedad obviamente extrema, pero que se reprodujo en muchos más países. Para mí fue que el año siguiente, en el año 2022, a pesar de los 120.000 muertos y del efecto cosecha que se suponía que tenía que producir, que el año siguiente se muriera menos gente, pues produjo 30.000 muertos más por encima de los esperados, y eso fue claramente por una insuficiencia por parte de nuestro sistema sanitario, que no fue capaz de adaptarse y no fue capaz de digerir de alguna forma todos esos retrasos en tiempo y forma, ¿no? Desgraciadamente de la pandemia, aparte de los fondos europeos, que bienvenidos hayan sido, porque nos ha permitido actualizar nuestra tecnología. Yo creo que hemos aprendido mucho de todos, pero hemos hecho muy poco. Y la prueba la tenemos en que algo tan elemental como la Agencia de Salud Pública, 5 años después, pues todavía no se ha aprobado, y ahora parece que, o sea, y prácticamente no se ha hecho nada, ¿no? Entonces, después de la pandemia, si me pones la siguiente, eh, o sea, en la pandemia no se ha producido o sea, por una parte tenemos históricamente una falta de aceptación de la realidad de nuestro sistema sanitario al envejecimiento y a la policronicidad, que eso se venía viendo desde hacía mucho tiempo y hoy por hoy sigue ocurriendo, ¿no? Es decir, estamos viendo que a partir de los 65 años ya te tratan, o sea, ya pasas a ser más, o sea, tus patologías crónicas no se consideran enfermedad, se consideran un daño sociosanitario, y la prueba la tenemos en que las residencias están llenas de enfermos, de pacientes que son enfermos crónicos y enfermos con diversas enfermedades que como no son enfermedades agudas, pues no sé, no están dentro de la cobertura pública, ¿no? Y eso, pues es un problema, porque dentro de 15 años va a haber un 20% de la población o un 15% de la población con más de 85 años, ¿no? Entonces, si seguimos sin poner solución a eso, pues el sistema sanitario al final cada vez quedará más lejos de las necesidades que pueda tener la población, ¿no? Por otra parte, tenemos una falta de aceptación de esa idiosincrasia que viene históricamente, como os digo, desde los inicios, por el cual la colaboración público-privada forma parte del ADN
de nuestro sistema sanitario, y yo creo que hay que verlo con normalidad y no haberla tomado siempre como una amenaza y como un... o sea, el otro día tuvimos una mesa, por ejemplo, con gente, políticos jóvenes, que debía de un partido y de esas diferentes sensibilidades políticas, y te das cuenta que realmente el problema no es ideológico, el problema simplemente es político, ¿no? Es una cuestión simplemente del interés político, y que yo creo que desde los despachos, pues muchas veces no se ve las consecuencias que tiene lo que hace cada uno, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos claramente una debilidad en nuestro sistema legislativo, que, como os digo, pues primero no es congruente, es decir, tú no puedes promover la equidad cuando estás permitiendo que en cada comunidad autónoma pongan las vacunas que le dé la gana o den la cobertura farmacéutica que quieran, y luego que no hay que como está, lo que os decía, el NHS, o sea, el sistema Beveridge se caracteriza primero porque el Estado es el propietario de un sistema nacional de salud potente, suficiente, mientras que y además está centralizado, lo cual aquí es totalmente lo contrario, ¿no? Por una parte tenemos un sistema sanitario público sin recursos suficientes, o sea, no hay recursos suficientes, y la prueba la tenemos en las terribles listas de espera, a pesar de la colaboración público-privada, y a pesar de que hay un 26% de pacientes de ciudadanos con un seguro de salud. Y por otra parte está totalmente descentralizado, lo cual, bueno, pues tiene otra serie de ventajas pero también tiene inconvenientes y van en contra del modelo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en Inglaterra, que tiene un sistema como el nuestro, solo el 10% de los ciudadanos tienen un seguro de salud complementario, y obviamente la sanidad privada está mucho más limitada de lo que puede estar en España, ¿no? En España hemos tenido una suerte, porque con un papelito, que es la falta de regulación del sector privado, ¿no? Eso ha permitido que con un papelito puedas hacer desde una cirugía cardíaca hasta radioterapia o hasta un parto, ¿no? Y eso ha Sí, permitido que la sanidad privada se haya desarrollado muchísimo, ¿no? Y de una manera, pues, muy sana y muy competitiva, ¿no? Y de hecho, tú no abres una resonancia en Bélgica sin que te lo autorice el Estado, y los hospitales privados en Francia, ninguno hace investigación, y a duras penas alguno hace radioterapia, ¿no? Y aquí hemos creado, gracias además a los fenómenos de concentración, pues hemos conseguido de alguna forma socializar la medicina privada, y con 60 euros, pues tú permites que en un momento determinado un paciente tenga acceso a la cirugía robótica. Y eso es un éxito, que es lo que ha ido produciendo hasta la llegada de la pandemia, que que el seguro privado fuera creciendo de una manera progresiva a pesar de la crisis económica, ¿no? Hoy es verdad que el crecimiento ya no solamente se produce por eso, se produce porque hay una falta clara de accesibilidad, de acceso al Sistema Nacional de Salud. Una vez que pasas el tapón del diagnóstico, lo que pasa es que pueden llevarte meses. El Sistema Nacional de Salud, pues, tiene unas buenas prestaciones y funciona bien, pero bueno, en La Paz o en el Valle de Hebrón, posiblemente en otros sitios no funcione tan bien. Pero el gran problema es el tapón que se produce ahí, que está haciendo que, primero, que la gente que antes compartía sanidad privada y sanidad pública, pues ahora tiende más a la sanidad privada. Y segundo, están saliendo lo que se llaman los seguros de baja cobertura, que lo que pretenden es, bueno, pues que me permitan hacer las pruebas diagnósticas, la urgencia, y cuando sepa lo que tengo, pues me voy a mi médico de familia y le digo, tengo un tumor, y a partir de ahí ¿Por qué? Porque la gente, obviamente, lo que más le inquieta, más allá de que el titular sea la lista de espera quirúrgica, lo más importante es saber lo que tienes, ¿no? Estos que dicen que no, pero en las comunidades priorizamos cuando un paciente está malo, ya, pero el problema es que para saber lo que tienes a veces tardas 6 meses o 8 meses. Entonces, el problema, en ese sentido, no tiene solución, ¿no? Como consecuencia de la pandemia, nos quedó un acceso al sistema de un aumento de lista de espera, como estamos diciendo, considerable, que ha producido de cierta forma una masificación del sector privado, pero el sector privado nos estamos adaptando, se están construyendo muchos hospitales a nivel del sector. Hay un retraso cada vez más, pero yo creo que esto aparte por un tema de costes, porque tenemos un sistema tan anquilosado, tan burocratizado, y desgraciadamente, o afortunadamente, mejor dicho, afortunadamente, la innovación tecnológica, la innovación farmacéutica va a una velocidad, pues que cada año salen máquinas más rápidas, y yo creo que no es el sistema sanitario público de nuestro país, no es capaz de adaptarse a ese ritmo.
Tenemos un problema, en mi opinión, que igual que nos perdimos la revolución tecnológica, como no se afronte adecuadamente, nos vamos a perder la revolución digital, que para mí es en la falta de orden. Tendría que haber una estrategia común, y no lo que está pasando, que cada hospital y cada servicio impone implanta la aplicación que cree oportuna, y sin una estrategia común, pues el tema es muy complicado que pueda al final tener un rendimiento óptimo para todo el sistema, sino que lo que producirá es que cada vez haya más diferencias. Y luego, bueno, todos los problemas que tenemos con los profesionales y la falta de coordinación con la sanidad privada, que, bueno, que sigue, de alguna forma sigue existiendo, ¿no? Entonces, para ir acabando esta parte, porque ya me he pasado de tiempo muchísimo. Pasa. Em, o sea, yo creo que, o sea, habría que dar una vuelta totalmente al modelo. Total. Eh, tendríamos que dejar de. Yo sé que es fácil decirlo, pero creo que también es fácil. O sea, es fácil decirlo, pero también no es fácil, pero es posible hacerlo, ¿no? Tenemos un sistema que solamente está pensado solamente está basado y pensado para el tratamiento de la enfermedad aguda. eh, y yo creo que esto tiene que ver directamente, o sea, la piedra angular de toda la problemática es el régimen laboral del Sistema Nacional de Salud, que es un sistema, bueno, que primero no pone al médico en el lugar que tendría que tener dentro de la cadena de valor, ¿no? La prueba la tienes en que es bastante frecuente que los médicos se vayan de la pública a la privada, pero no es frecuente que el resto de profesiones se vaya de la pública a la privada, sino que pasa al contrario, ¿no? Yo creo que el médico no está contento en la sanidad pública porque no está motivado, no encuentra su sitio. Y eso pasa no simplemente por la negociación del estatuto marco y de hacer una subida de sueldo, porque eso es una cosa, sino que pasa por hacer modificaciones totalmente en el enfoque de la atención a los pacientes, que priorice resultados a través de indicadores en salud, pero para eso hay que medir, y aquí no se mide en la productividad, no sabemos nada. Eh, Habría que reforzar, porque además ya no solamente tenemos las necesidades, es que esto va muy rápido, no solamente tenemos las necesidades como consecuencia del envejecimiento y de la policronicidad, ¿no? Sino que estamos viendo que cada vez hay más necesidades asistenciales relacionadas con la prevención, ¿no? Afortunadamente, cada vez hay más posibilidades, y esto va a ir a una velocidad tremenda con todo lo que va a implicar la gestión del dato, de hacer una verdadera prevención predictiva personalizada, pero para eso tienes que darle la vuelta de alguna forma al sistema, ¿no? Sigue, por favor, a otra. Hay que, por supuesto, aparte de tener criterios de valoración de la salud poblacional, más allá de lo que es el, el- el operar simplemente enfermedades agudas, hay que potenciar también todo lo que tiene que ver con la prevención secundaria, todo lo que es lo que también cada vez hay más posibilidades de hacer diagnóstico hipertemprano, ya los tenemos en cáncer. Lo que pasa es que, claro, por eso digo que cada vez el sistema va muriendo, porque cada vez las posibilidades tecnológicas y farmacéuticas están más lejos de lo que se puede dar al paciente, ¿no? Ya tenemos test de sangre que te pueden hacer diagnóstico precoz del cáncer, ¿no? Bueno, ya no digo el tema de la cobertura de los cribados genéticos o de otro tipo de cribados que podrían, si se establecieran de una manera, pues podrían ayudar de alguna forma a detectar precozmente muchas enfermedades, ¿no? Pasa a la siguiente. Vale. Esto implica otra de las cosas imprescindibles para mí, en mi opinión, que es la integración de los servicios sociales y los servicios sanitarios, porque si no vamos a dejar cada vez a más gente descubierta, porque cada vez la gente es mayor y cada vez la gente va teniendo necesidades diferenciadas, ¿no? Yo creo que es necesario hacer esa integración y que haya continuidad absoluta entre los. O sea, no creo que sea hoy por hoy de recibo para cubrirle a todo el mundo los juanetes y no cubrir en un momento determinado las necesidades que puedan tener de batidos un paciente anciano que tenga. O sea, creo que habría que poner todo encima de la mesa o no cubrir la odontología de los niños, ¿no? Yo creo que habría que hacer un replanteamiento y hacer una serie de prioridades de necesidades. Vamos, yo
alguna vez lo he dicho, ¿no? A los niños habría que tratarlos enteros, habría que financiar todo lo que es la prevención, habría que financiar todo lo que son las enfermedades que de alguna manera te matan, y lo demás, pues creo que habría que introducir copagos y habría que realmente adaptar, o sea, habría que realmente adaptar los recursos, o sea, los recursos los recursos a las necesidades, a los recursos que tenemos, ¿no? Y obviamente el Sistema Nacional de Salud, el Estado por sí solo no va a poder cada vez, pero la idea es que esto pudiera estar accesible a todo el mundo. Pero claro, si tú quieres que la gente pueda acceder a un robot, o solo puede hacerlo privado, y le das la opción a lo mejor de que pague un copago, pues a lo mejor pueden acceder muchos más, ¿no? Por eso que creo que esto es un tema muy cultural y habría que cambiarlo, y habría que hacerlo de una forma en contra de muchas cosas, pero si no lo hacemos, pues al final lo que vamos a tener es cada vez sanidades de diferentes velocidades. Ya hay sanidades de diferentes velocidades, ¿no? El que tiene la sanidad pública, el que tiene un seguro pequeñito, el que tiene un seguro, pero no puede pagar el sobrecoste, que cada vez tenemos más técnicas que conllevan un sobrecoste, o finalmente el paciente privado puro. O sea, yo creo que cada vez hay más desigualdad en nuestro sistema nacional de salud, ¿no? Pasa a la siguiente. Y luego, para el déficit de profesionales, yo o sea, creo que ya he dicho más o menos todo el tema del rol del médico. O sea, tenemos un problema de selección adversa, es decir, que cuanto menos trabajas, te da lo mismo, eso hace que la gente se vaya. Yo por eso soy un gran defensor de que el médico tendría que salir del estatuto marco. Creo que es un ataúd que no le deja la flexibilidad suficiente como para poder, de alguna forma, labrarse su propio desarrollo y su propio destino dentro del Sistema Nacional de Salud. Y creo que ese es el mayor problema que tenemos, ¿no? Luego tenemos otro problema, que es yo creo que la falta de adaptación del envejecimiento ha conllevado, y yo sé que esto genera polémica, ¿no? Pero ha conllevado que el concepto de los cuidados haya cambiado. Hoy por hoy los cuidados pasan necesariamente por la administración de fármacos crónicos, y no puedes tener a cardiólogos haciendo revisiones del sintrón, y tenemos enfermeras graduadas que habría que, en la medida de lo posible, meterlas. O sea, yo creo que es lo que yo llamo un desplazamiento de competencias, ¿no? Yo creo que los médicos tienen que ver las primeras consultas, hacer el enfoque terapéutico y todo lo que tiene que ver con el tratamiento crónico, tendrían que hacerlo o médicos de familia en función de la gravedad, o enfermeras perfectamente formadas, al igual que creo que no podemos, como nos pasó en la pandemia, tener un bloqueo o sea, no poder atender más pacientes porque no hubiera personal que estuviera capacitado para pinchar, ¿no? Para sacar una sangre o poner una vacuna, ¿no? Habría que crear ellas pasaron a ser grado, tenemos las TKs que son grado medio, pues habría que crear unos técnicos superiores en técnicas un FP superior en técnicas de enfermería, que fueran las que, de alguna manera, con una FP superior, pues pudieran pinchar y pudieran poner una vacuna. Y yo creo que eso, con ese desplazamiento de competencias, se podría solucionar de una manera breve. Lo que pasa es que, claro, los médicos no quieren soltar competencias, ni que nadie pueda prescribir nada, las enfermeras no quieren dejar de pinchar. O sea, al final, pues es muy complicado, ¿no? Todo esto. Pero yo creo que la solución pasa por ahí, y esa es una solución que, bueno, pues o sea, pues sí, tenéis que ir contra. Yo creo que, mira, culturalmente este país no se puede permitir que la sanidad pública, culturalmente, la gestione el sector privado, por tanto no puedes ir contra eso. No puedes ir contra los sindicatos, pero si hay que ir contra alguien, pues habrá que ir contra los colectivos de los profesionales. Pero y si a las enfermeras no les gusta, pues que no puedan dejar de pinchar, o a los médicos no les gusta que las enfermeras puedan controlar un sintrón, que lo hacen a través de una máquina, pues habrá que hacerlo sin contar con ellos. Pero si no, creo que vamos cada vez más a no poder atender a los pacientes. Y esto es así a grandes rasgos, muy rápido, pero bueno, muy rápido me he pasado. Bueno, ya me he pasado de todo. Entonces, bueno, y en 3 minutos, os voy a explicar el modelo de HM Hospitales. En 3 minutos, ¿vale? Yo digo una cosa siempre. Nosotros tenemos un modelo que piensa en los pacientes. Esto lo puede decir cualquiera, pero yo puedo demostrar que es así. Eh, Puedo demostrar que es así por nuestra historia y porque lo hemos hecho. Yo soy poco de cartelillo, poco de cartelillo. Los que trabajan conmigo lo saben. Yo, esto de los mejores médicos es una cosa que me da un poco de vergüenza ajena. Yo tengo grandes profesionales y sobre todo buenas personas. Y buenas personas son buenos médicos. Y eso es lo que de alguna manera intentamos, ¿no?
Es un modelo que piensan los pacientes porque para empezar, no tengo gerentes, tengo directores médicos, porque entiendo que que cualquier decisión gerencial puede esperar y salvo que seas un cafre se puede retrotraer, mientras que lo único importante es, lo que no puede esperar es la decisión por un paciente y por eso la máxima autoridad, en mi opinión, de un hospital tiene que ser un médico y además que tenga experiencia clínica. Porque hemos hecho, bueno, porque la dirección de H Hospitales, aparte de que es una dirección como decía mi padre, estaba en los zapatos, el despacho, recibimos diariamente todos los pacientes malitos que tenemos en cada uno de los hospitales, porque el 98% de los pacientes van siempre bien. Lo que hay que tener son los recursos para esos que se complican, para ese 2%, ¿no? Y yo sé que si yo como presidente de HM Hospitales y toda la alta dirección del grupo está mal y pendiente de un paciente malito, que esté en San Chinarro, en Barcelona, en Málaga, toda la cadena que actúa sobre el paciente de alguna forma se tensa y, y todo el mundo pone más de lo que tenga que poner para que ese paciente no se complique más y vaya mejor, ¿no? Nosotros hemos pensado siempre que lo importante es el caso de la estadística, no la estadística del caso, porque al que le toca al 100%, y en nuestra operación está el intentar hacer que eso sea posible, ¿no? No tengo servicios subcontratados, ¿no? HM Hospitales, todo el personal es HM Hospitales. Todo, y todos los hospitales son HM Hospitales, ¿no? No apilamos hospitales, no compramos por comprar, sino que todo tiene que tener un sentido asistencial, ¿no? Y por eso HM Hospitales funciona en red. Tenemos un único equipo de cardiología en Madrid, pero que centralizamos todas las ablaciones, por ejemplo, en la misma sala, pero es que hacemos casi 1000 procesos al año, ¿no? Es decir, tenemos volúmenes de actividad tremendas, ¿no? Tenemos 3 robots en Madrid, todos en el mismo sitio, porque creemos que hay que intentar de alguna manera concentrar los resultados. Lo más importante son los resultados sanitarios. Una vez que has garantizado la productividad, son los resultados sanitarios. Y, y eso se hace concentrando muchos pacientes y además es la manera también de amortizar al personal, ¿no? Pero bueno, posiblemente me podría salir más barato si tuviéramos subcontratadas las cafeterías, ¿no? O tuviéramos, o la limpieza, ¿no? Pero no tendrían la cultura que tiene nuestro personal, ¿no? Yo en HM Hospitales tenemos una reunión cada 3 meses con todo el personal nuevo contratado, desde los médicos hasta los celadores. Obviamente, en HM Hospitales, la máxima autoridad sobre el paciente es el médico, eh, médico al cual trabajando codo con la dirección y con los cuales diseñamos los servicios, pero dentro de lo que es la atención al paciente y su experiencia, todo el mundo es igual de importante, ¿no? Y lo importante, entendemos, es que la gente tenga vocación sanitaria, más que sean sanitarios, ¿no? Y por eso hay que tener, de alguna forma, fomentar la empatía con los pacientes y para eso te tienen que gustar los pacientes, ¿no? Y yo les digo siempre que si no te gustan, por favor, dedícate a otra cosa, que tampoco pasa nada, ¿no? Y luego, otro de las razones es nuestra apuesta por las cuales puedo demostrar que para mí lo más importante de esos pacientes es nuestra apuesta de una manera activa, tanto por la docencia como por la investigación, ¿no? Para mí son herramientas para la atracción de talento. Si no hubiéramos tenido el animalario de monos, nunca hubiera podido venir el doctor Obeso para hacer todo lo que hacemos del Parkinson. Porque la fundación, todo lo que hacemos, o sea, somos universitarios desde el año 2004, ya tenemos nuestro propio proyecto universitario en Madrid, y además estamos promoviendo muchísimas actividades de investigación translacional y está en nuestra mente el abrir centros adscritos universitarios, a lo mejor sin medicina, pero sí con otras profesiones en todas las territoriales donde estén generar esos ecosistemas de salud. Y la investigación es el mayor elemento de cohesión que yo tengo en HM Hospitales, ¿no? Cuando abrimos un ensayo lo intentamos abrir, primero por coherencia. O sea, yo no puedo hacer en un momento determinado cirugía cardíaca. He cerrado todas mis maternidades de menos de 500 partos, las hemos cerrado todas y no puedo hacer cirugía cardíaca en León, pero puedo garantizar que las caderas se van a hacer igual de bien en León que en Madrid y puedo intentar ofrecerle al paciente de León un ensayo clínico que tengo en Madrid, ¿no? Y sobre todo tengo que tener
estimulados, conectados así entre sí a los médicos y tenemos, porque claro, ¿cómo mantengo yo a mis pediatras en Santiago de Compostela? Pues la única forma, porque allí no puedo competir con el Hospital Público de Santiago de Compostela. La única forma que tengo de hacerlo es pues, haciéndoles partícipes de la formación, haciéndoles partícipes de ensayos clínicos. Es decir, pero todo eso tiene como última misión o objetivo el atender lo mejor que podamos a los pacientes, ¿no? En definitiva, y por acabar, nosotros tenemos un qué, que es el que tratamos a nuestros pacientes de la mejor manera posible, de la mejor manera posible, porque es nuestra obligación, eh, la mejor manera que sabemos. Además, lo hacemos de una manera intentando en la medida de lo posible pasar bien, porque esa es la manera de estar motivados. Y nuestro propósito real es intentar aportar valor. Creo que hemos contribuido a esa socialización de la sanidad privada en nuestro país, que creo que es bueno, tal y como está además el Sistema Nacional de Salud, a aportar valor y por eso creamos esos ecosistemas de salud. Yo siempre digo que en Cataluña, cuando entramos, había que estar medio loco para entrar en Cataluña, cuando Quirón tenía 8 hospitales y los 3 hospitales más grandes, ¿no? Pero había una cosa que era evidente, que en Madrid nosotros fuimos los primeros que nos hicimos universitarios y detrás de nosotros se hizo todo el mundo. En Madrid nadie había hecho jamás nada de investigación porque simplemente la sanidad privada de hace 30 años era una alternativa hostelera y detrás de nosotros todo el mundo hizo investigación y cuando llegamos a Barcelona nos dimos cuenta que allí no había o sea, allí se seguía, a pesar de la larga tradición que tenían de colaboración público-privada, se seguía con el modelo antiguo en los grandes hospitales, en donde los médicos iban, alquilaban el hueco, un espacio y operaban por las tardes y no había ni servicios estructurados ni nada. Y esa fue la vía de entrar en Barcelona, ¿no? Porque teníamos eso y de hecho yo, de las cosas más orgullosos que estoy, es que 3 meses antes de montar nosotros la unidad de fase 1 en Barcelona, la montó Quirón, ¿no? Y es porque sabía que le íbamos a montar nosotros, ¿no? Entonces yo creo que generamos aportación de valor a la sociedad, mejorando el sistema sanitario privado allá donde vamos y creo que eso es bueno para todos. Y hasta aquí. Fenomenal. Yo creo que lo que comentamos al principio es claro, se le entiende perfectamente lo que dice, diagnostica el problema y ofrece soluciones. Yo creo que ahora se hable un tiempo de debate. Me gustaría oír comentarios acerca primero de las personas que estáis componiendo este panel. Antonio Alarcón, que tú también conoces muy bien este sector. Bueno, me gustaría sí. oír tu opinión. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo. Estoy encantado con este panel y con la composición de este panel. Me alegro que haya cirujanos. Somos muy resolutivos. O actuamos o el enfermo se desangra. Hay varios en el panel. La mesa o el panel es reflexiones sobre el estado actual de la sanidad. Devastado. Perspectiva futura. Hay que cambiar el modelo. Digo, para contestar, no a Juan, que yo le felicito, ya conozco a Juan, otro Juan y yo estamos toda la mañana muy temprano conectados, Sí. Y es como si nos viéramos todos los días y además no siempre de acuerdo, pero sí preocupados por el mismo tema, que es la sanidad. Después de la pandemia, este sistema sanitario español, que es muy bueno, no es chauvinismo, es real, está devastada y no se ha hecho nada. Pero ¿dónde nos movemos? ¿Cuál es el modelo que tenemos que tener en España de sanidad? Aquí no vale... Aquí hay que usar solamente la evidencia científica. Aquí la buena voluntad no sirve para nada y es muy iluminada. ¿Qué es? El modelo sanitario que tiene Europa, el Distrito Único Sanitario Europeo, en el Tratado de Maastricht y modificación de Ámsterdam y del de Lisboa que participé, dice, los países asignatarios del Tratado de Lisboa, nosotros, ahora somos el tercer país, por cierto, cada vez que hablamos de Europa parece que no estamos hablando de nosotros a Europa y a los fondos generales aportamos, somos el tercer país que aportamos. La gente se cree que lo aporta Europa como si viniera de fuera, el maná de fuera, es nuestro dinero también. Tendrán una sanidad financiada públicamente, punto y aparte. Provisión de servicio libre, que lo haga quien mejor lo haga con un sistema de acreditación. Ya está. Ese es el modelo. No hay otro. No hay otro, porque la salud en Europa tiene garantía constitucional. Dicho eso, de ahí viene todo lo que está hablado Juan, que ha hablado muchísimas cosas y muy diversas. Tenemos que cambiar el sistema. En ningún lado, bueno, la sanidad en España es un factor de cohesión importante y que hay que mantener. ¿En qué somos los primeros del mundo? 33 años he vivido en España, en una sola cosa, los trasplantes. Y este año otra vez. Somos los
primeros del mundo. Lo digo con orgullo, del cual pertenezco hace 30 años trasplantando. Los primeros del mundo con nuestro modelo. Ya, yo tengo mi jefe Solinger americano, me dice, ¿pero qué hacen ustedes para que les funcione tan bien? Pues tener un sistema de cohesión perfecto en los trasplantes. Por eso los localismos no tienen nada que hacer. Y no hay en ningún lado escrito en la Constitución española que diga que tiene que haber 17 sanidades distintas. Y en España hay 17 sanidades distintas. No lo dice en ningún lado. Dice que hay 17 comunidades autónomas, que eso no quiere decir que se hagan 17 sanidades distintas. Y yo distinguiría, yo solamente creo en una sola sanidad, que es la buena. Y la buena la puede dar la pública. Yo no hablo siempre de privada, la concertada y la privada. Son tres sanidades distintas, perdón, tres formas de dar provisión de servicios distintas, pero que tenían una conclusión muy buena. Y yo creo que en ese sentido España puede ser un modelo. El tema de que o cambiamos de paradigma o se nos colapsa el sistema, es verdad. No vale la argumentación. Yo a Juan se lo oigo mucho decir. Claro que hay que ser competitivo. No es un problema económico. En España nos gastamos aproximadamente públicamente con nuestros impuestos 100.000 millones de euros al año. Pero dice, bueno, ¿y hay que invertir más? No. Lo que hay que hacer es gestionar mejor. Los déficits de gestión de nuestros hospitales, que son las empresas mayores que tiene el país, junto con las universidades, no está profesionalizada. Los déficits de gestión están calculados por encima de 40.000 millones de euros de pérdidas por déficit de gestión. Luego hay dinero. La no adherencia al tratamiento nos cuesta más de 11.000 millones de euros porque se tira a la basura. Luego hay dinero. Hay que mejorar la gestión. Y evidentemente no 17 sanidades distintas como tenemos, que tenemos la obligación de olvidarnos de los localismos. Y a los grandes retos que tenemos, que tiene que ser una sanidad europea. Los grandes retos que tenemos, que es el cambio de paradigma, que es la medicina genómica personalizada y de precisión, que no es una moda, sino una obligación, y que por cierto se aprobó la estrategia nacional por unanimidad, que es el primer pacto sanitario, que además lo llevé yo personalmente en el Congreso y en el Senado. Hay que seguir por esa vía. No tiene sentido utilizar la metodología de hace años para medicar, por ejemplo, en estos momentos. No tiene ningún sentido tratar la depresión sin un genoma. No tiene ningún sentido. Nos estamos gastando miles de millones de euros en medicación que no nos vale. Lo que hay que cambiar el sistema de forma obligatoria. El sistema se cambia aplicando la evidencia científica, la medicina personalizada y evidentemente la telemedicina. El cambio es radical, ¿eh? Es radical. Y si te subes a ese tren, si no te subes a ese tren, vamos perdidos. No es posible hoy, no es posible de ninguna manera que los sistemas de información y de interrelación entre las comunidades autónomas no sean compatibles. Es que esto es como si operar en vez de una vesícula por la paroscopio la pena es abierta. Es una verdadera locura. Y ese cambio hay que hacerlo. No es posible que tengamos un ministerio de sanidad que no se llame de salud y que, por cierto, no practica el One Health famoso y que en los últimos 6 años, 6 ministros de sanidad. Es imposible ningún plan. Luego, el problema no es económico. El problema es un déficit de gestión gravísimo que hay que cambiar de forma radical y que eso es una evidencia científica como otra cualquiera. Y después Juan habló, los médicos no somos funcionarios, Juan. Solamente los numerarios, son trabajadores públicos, son dos cosas distintas. Es muy importante. Los derechos que uno tiene. Estatutarios. Sí, por eso, pero no son funcionarios. No. Yo soy funcionario porque soy catedrático y tengo algún compañero más que lo es. Pero es distinto, incluido en los derechos y en la forma de tratar las cosas. Pero bueno, no tiene mayor valor. Antonio, perdona, por oír un poquito más reflexiones acerca de las personas, perdóname, Yolanda, ¿quieres decir algo? Sí, yo creo que tenemos una oportunidad extraordinaria de tener aquí a Juan, porque yo comentarios como los que estás haciendo, yo creo que casi desde que era residente, yo llevo oyendo esto desde que era residente. Creo que Juan, además de que llevo trabajando con él un montón de años y he visto su trayectoria, sé, como ha comentado antes Emilio, cuál es la claridad que tiene a la hora de analizar, de poner sobre la mesa los problemas y sobre todo lo que a mí me parece más importante, ¿no? Que es decir, hay que empezar por hacer lo necesario, luego lo posible y de pronto nos veremos haciendo lo imposible. Pero esto es fundamental, hacer una organización en ese sentido. Él ha hablado antes de la importancia que tiene el cambiar, no sé si es el estatuto marco o es
el marco o el sistema laboral de los médicos. Es decir, esto tiene que empezar por algún sitio y ya dejar de analizar lo mal que está, por dónde se va todo el dinero, porque esto va a seguir pasando en la medida en la que no se tomen medidas y, como digo, yo creo que hay que empezar por lo necesario. Esta colocación o el orden por el que habría que empezar, a mí sí que me gustaría que Juan se expresase y dijera que sí, le parece que el orden tiene que empezar por cambiar el sistema o el medio laboral, o se necesitaría otro tipo de cambio que a lo mejor se escapa más, porque ya los cambios que dependen de la política o que tienen intereses políticos, yo creo que se escapan casi a todo el mundo. No creo que haya nadie que sea capaz de influir, pero sí que hay algunas cosas que se pueden hacer. Yo no sé si desde el colectivo médico, si es que se piensa que o se sigue pensando que lo más importante son los pacientes y los médicos siguen esa bandera. Si los médicos siguen la bandera de que lo más importante son los pacientes y se dan cuenta de que en el sistema nacional de salud o el sistema de salud pública no son capaces de seguir esa bandera, si ellos estarían dispuestos a hacer algún cambio para modificar esto, porque el cambio yo creo que nunca va a venir desde, vamos, desde ningún partido político, porque el interés de cambiar hoy por hoy la sanidad pública, yo creo que está fundamentalmente en los médicos. Mira, yo te voy a contestar. Yo sé que esto a Antonio no le gusta mucho, pero no está muy de acuerdo. Yo, o sea, creo que aquí hay una, o sea, yo creo que la ministra quiere intentar arreglar las cosas de cierta forma. Otra cosa es la manera de hacerlo. Pero es ella la que, Pero en más de 20 años, es ella la que ha sacado el Estatuto Marco para negociar las condiciones, y lo ha hecho con la intención, entre otras cosas, más allá del ruido y de la demagogia, entre otras cosas, para bueno, pues que pueda funcionar mejor. ¿Cuál es el problema, en mi opinión? El problema, en mi opinión, es que está en manos de los sindicatos, toda la negociación. Entonces, claro, los sindicatos se piensan que esto ha salido. Yo por eso el otro día publicaba: oiga, si usted solamente no avanza en el Estatuto Marco por una cuestión salarial, no vas a conseguir absolutamente nada. Y cuando esto va de atender mejor, de poner condiciones para atender mejor a los pacientes. Entonces, yo creo que habría que hacerlo al revés. Usted dígame qué harían los médicos para atender mejor a los pacientes, y una vez que me digan lo que va a hacer para atender mejor a los pacientes, hablamos de las condiciones económicas y de las condiciones laborales. Pero el problema es que, y yo creo que ahí, para mí, quien falla clarísimamente son con los colegios y los consejos. Pasa es que, claro, están muchos sindicalizados, y las sociedades científicas. O sea, las sociedades De científicas, acuerdo. para mí, es el mayor bluff que tiene este país desde el punto de vista que tiene nuestro sistema sanitario. Lo único que se dedican es a gestionar fondos para la formación de los profesionales y para llevarse lo que se lleven por en medio, pero son los que deberían, de alguna manera, de velar porque los pacientes estuvieran tratados según esa evidencia científica que reclama Antonio, según Bueno, las últimas guías terapéuticas. Entonces, yo creo que habría que hacer, ese es el este de poder que tendría que haber entre sindicatos, consejos y sociedades profesionales, ¿no? Y mientras eso no se afronte de esa manera, y lo único que se esté aprovechando es para intentar, de alguna forma, con todos los respetos, que yo no digo que no sea importante, mejorar el precio de la hora localizada, pues creo que no. no se van a arreglar las cosas. Y desgraciadamente, creo, y lo digo con mucho pesar, porque yo creo que todos tenemos la obligación de intentar aportar nuestro granito de arena para que para que las cosas mejoren. Desgraciadamente, creo que no va a ser posible, ¿eh? ¿Y eso qué es lo que va a producir? Pues al final lo que va a producir es que el sector privado siga funcionando cada vez, Pues siendo sí. cada vez más necesario. Y ya Bueno, está. Y desgraciadamente, el sistema sanitario público, por mucho que se quiera vender, pues va a dar menor nivel de prestaciones. Porque, mira, yo creo que lo primero en un sistema nacional de salud o sea, en sanidad, lo primero es la productividad. Porque, como he dicho, el 98% de los pacientes van bien. Si tú haces las cosas regular, en vez del 98% de los pacientes bien, esto que diga puede parecer un poco, pero es real. En vez del 98%, pues irán bien solo el 96% o el 95%. Pero si tú no atiendes a los pacientes, no va a ir bien ningún paciente que tenga algo. Ninguno va a ir bien. Por tanto, habrá que
implementar estos cambios que hacen que, bueno, pues que a lo mejor, como ahora que está muy de moda, que sale todo el día, están los del Bierzo que todo el día muy enfadados porque no hay oncólogos, porque ¿cómo va a haber oncólogos en el Bierzo? ¿Pero quién quiere ir al Bierzo a hacer oncología desde el punto de vista del desarrollo profesional? Entonces, o sea, tendremos que adaptarnos a las necesidades que tienen los profesionales, que tienen los pacientes, y priorizar eso, y una vez priorizado eso, pues hablar de otras cosas, pero si no, no se va a arreglar nada. Juan, perdóname, para seguir un poco, porque ya nos estamos pasando de tiempo totalmente. Luis, reflexiones acerca de todo lo que has oído. Decía que agradecerle a Juan sus reflexiones y porque ha tocado muchos de puntos básicos y muchos me gustaría haberlos podido desarrollar con más profundidad, ¿no? El tema del ecopago, la introducción de la inteligencia artificial, el camino de la prevención sobre la sanidad en agudos. Pero yo creo que uno de los problemas principales es el que ha comentado el marco de contratación y de funcionamiento que tenemos, ¿no? O sea, realmente tenemos unas plantillas en la mayoría de los servicios que están absolutamente hipertrofiadas, que son unas plantillas casi más hechas para cubrir guardias que por las necesidades quirúrgicas que tenemos, ¿no? Y además tenemos un sistema de contratación en Cataluña, quizás no tanto, pero en otras comunidades un sistema de contratación más basado en la bolsa de trabajo gobernada por los sindicatos que en el sistema de méritos, que sería el que debería prevaler en la contratación de las personas, ¿no? Entonces, evidentemente, es un modelo que, como muchos otros de los que ha apuntado Juan, habría que cambiar. El problema es que no hemos sido capaces entre todos de tener un libro blanco en el cual esos cambios estén bien explicitados, y por supuesto hemos sido todavía menos incapaces porque libros blancos se han creado a lo largo de la historia varios, pero lo que hemos sido absolutamente incapaces es de llevarlos a término, ¿no? Y ahí estamos, y de aquellos polvos estos lodos. Sí, sí. Sí, pero bueno, evidentemente, pero es que, vamos a ver, bueno, no sé si me toca o no me toca, discúlpeme. Hablaste antes, Juan, de la lista de espera. Bueno, yo es que no esté de acuerdo no con lo que está diciendo con la ministra. Claro que no estoy de acuerdo con la ministra, radicalmente en contra, pero no por nada, sino porque lo que ha hecho es nefasto. Si quieres, llévatelo de director a un hospital tuyo que son muy buenos para ver tú lo que te ocurre con tu hospital. Te lo arruina. Sencillamente es esto. Esta cosa hay que saber. Y yo, desde luego, el silencio no es rentable y tiene que ver con la prudencia. El cambio de ministerio, que ha habido 6 ministras en 6 años, es nefasto. Se ha cogido el Ministerio de Sanidad, que se debía llamar de la Salud, porque la sanidad solamente representa el 40% de la salud, como lanzadera política. El ejemplo es muy claro. Vamos a ver. En la pandemia, que hubo 120.000 muertos, yo creo que ha habido más, hay un déficit ahí, está pendiente de una auditoría, como dijo la Fundación, una auditoría científica. Ocurrió una de las bombas biológicas más importantes que se ha estudiado en la sanidad mundial, que fue lo que ocurrió el 8, 9 y 10 y 11 de marzo, que fue una locura dirigida desde el ministerio, en donde decía que esto iba a afectar a 3 o 4. Yo soy miembro de la OMS sin voto, sino con participación en el comité ejecutivo. No había por dónde coger lo que estaba ocurriendo aquí. No había. Eso lo hizo la ministra. No había. Y eso, ¿qué ocurrió? Ocurrió que 2,5 millones de españoles se contagiaron a la vez. Eso hizo que se colapsara todo. Es verdad que el bicho chino acogió a todo el mundo, pero a nosotros más que nadie. ¿Pero por qué? Porque no había comité científico. Se aplicaron protocolos que no se sabían dónde estaba. Eso es lo que quiero decir, Juan. No quiero decir otra cosa. Es que si tú a tus hospitales aplicas otra cosa, no te funciona. No te funciona. Sí, sí. Y esto es con mucha, ha tenido una trascendencia definitiva. Se ha quedado la sanidad devastada y así estamos como estamos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien. Estás mutado. ¿Perdón? Sí, Emilio, no tienes el micrófono. Enciende el micrófono, Emilio. Sí, Benedetto, ¿quieres decir algo antes de... ¿Quieres decir algo, Benedetto? No.
No, aparte de dar las gracias, nada más, gracias. Yo creo que... Yo un pequeño comentario, me vais a perdonar, es decir, y lo ha dicho yo creo bastante claramente Yolanda, es decir, las revoluciones no empiezan de arriba abajo, las revoluciones empiezan de abajo arriba. Esa es mi opinión. Y para una batalla hay que tener un ejército. Y el ejército, además de estar preparado, debe estar motivado. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos en estos momentos. O sea, yo, fuera de lo que es el estudio de la gran sanidad en España, vamos a ir, puesto que estamos aquí profesionales de la medicina, vamos a hablar claramente cómo podemos mejorar nuestro propio sitio de trabajo para poder de alguna forma ir avanzando. Y nosotros que hemos vivido en el sector público muchísimos años en el sector no público, yo no lo llamo privado, el sector no público en HM, lo hemos visto. ¿Por qué? Pues porque hay una estructura hospitalaria que no es intervencionista, más que simplemente lo imprescindible, porque la laboralización ha desaparecido, porque se potencia y se prestigia al profesional. Son aspectos tan básicos en cualquier empresa privada que se tienen que transmitir a la sanidad, se tienen que transmitir a los hospitales. ¿Y con eso qué se consigue? Pues un colectivo que está motivado, que está ilusionado, que potencia cada día su trabajo, prestigia el hospital, se prestigian ellos. En definitiva, hace 15 años, en 5 días, publicamos Yolanda y yo un artículo que decía: la sanidad del nuevo milenio. ¿Es necesaria la revolución? No es necesaria ninguna revolución. Es necesario simplemente utilizar el sentido común y los valores que habitualmente se tienen en cualquier tipo de empresa privada. Y esto es lo que hay que hacer, es que es sencillísimo. Y a partir de ahí podemos hablar de lo que queramos. Pero esta es la base, en mi opinión, de todo. Es tener un ejército motivado, una serie de personas que, en definitiva, peleen por intentar atender mejor a los pacientes y que se sientan, por supuesto, identificados con su modelo laboral. Esto me parece que es trascendental. Bueno, perdonadme que yo haya acabado. Ya que me habéis dado la posibilidad de ser moderador, quería decir eso, puesto que en definitiva somos profesionales de la medicina, somos profesionales de la cirugía, y de esto yo creo que sí que entendemos y posiblemente todos tengamos la misma idea. Nos hemos pasado, yo sé que ya no vamos a moderar nunca más, Luis, ninguna reunión de este tipo. Ese es el principio. Pero la culpa fue mía, la culpa fue mía, ¿eh? No. Que me alargué. Pero es que eran muchos temas para 15, 20 minutos. Pero ha estado fenomenal. Creo que esta es la filosofía de Juan, lo ha expresado claramente y pues que te lo agradecemos de verdad profundamente por estar con nosotros. Y al Colegio Americano, Luis, Benedetto, gracias de verdad por darnos esta oportunidad. Bueno, y hoy en Madrid, no hace falta que os diga que tenemos que llegar a ver el partido del Madrid del Atleti, porque la ciudad va a estar paralizada. Sin duda, eso es un dato importantísimo, sanitario además. Oye, un abrazo a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. A disposición. Gracias a todos. Gracias. A la Madrid. A la Madrid, sí señor.